Hola, buenas tardes, buenas noches ya. Hola, buenas noches. Hola, Ahí se están conectando. Ya, voy a comenzar. Bueno, comenzamos con una nueva temática correspondiente al módulo 2, que es de química, y en específico vamos a hablar sobre reacciones químicas. Y entonces vamos a partir como de forma súper paulatina hasta llegar al objetivo final que tiene esta unidad. Así que yo primero voy a partir diciéndoles los elementos químicos, las reacciones químicas, cómo ocurren, y la idea es que mientras vayamos avanzando a partir de las clases y de la guía y de las diapos que les dejo, logremos hacer ejercicios relacionados a estas reacciones químicas. Pero eso viene para las próximas clases. Ya. Entonces, bueno, esta es la diapo, espero que la hayan podido ver antes. Se las mandé el viernes y como siempre vamos a trabajar de la misma forma. El viernes yo le entrego material nuevo. Este material es una diapo junto con una guía. Esta guía tiene entrega el lunes siguiente. ¿Ya? O sea, tienen como 10 días para trabajar más o menos la actividad. ¿Ya? Lo voy a silenciar. Ahí sí. ¿Sí? Si tienen dudas me levantan la mano en el chat y yo les saco el silencio. Ya, entonces, bueno, el objetivo entonces de esta clase es explicar en qué consiste una reacción química y las condiciones que se requiere para que esto ocurra. En realidad este es el objetivo de esta y de las próximas clases también. ¿Ya? Y para comenzar, entonces, lo primero es saber cuáles son los elementos que participan en una reacción química y son los elementos químicos. ¿Ya? Y estos elementos químicos están ordenados en algo que se llama tabla periódica de los elementos. La tabla periódica entonces es un esquema, que está aquí proyectado, en donde los elementos están ordenados, tienen distintas formas, su clasificación está súper bien estructurada, hay nosotros podemos hacer distintos análisis a partir de este orden. Lo primero es que aquí no se alcanza a ver, pero el primer elemento que está en la punta izquierda es el hidrógeno, que tiene su número atómico es 1, y ya luego comienzan 2, 3 y así hacia abajo, ¿ya? Y el último viene siendo tiene 116, ese es su número atómico. Sí, entonces está súper ordenada de acuerdo a las características de los elementos químicos. Y esta es lo mismo, pero es para que también nosotros nos demos cuenta de dónde yo voy a encontrar estos elementos químicos, que son parte de la naturaleza. Nosotros, de acuerdo a la unidad anterior, vimos estos ciclos que eran parte de los ciclos de la naturaleza, que se llamaban ciclos biogeoquímicos,
el ciclo del agua, por ejemplo, que participaba el hidrógeno con el oxígeno que forman el agua, el ciclo del carbono, que estaba principalmente en la atmósfera como CO2, quiere decir que tenía carbono y oxígeno. Ya entonces, el ciclo del nitrógeno también lo vimos así de pasada. Entonces son una serie de elementos químicos que son parte de la naturaleza, que algunos son más comunes. El nitrógeno es el principal elemento de la atmósfera. La atmósfera está compuesta de 72% de nitrógeno. Nuestro cuerpo tiene mucho eh, calcio, tenemos oxígeno, tenemos carbono, fósforo, o sea, nuestro cuerpo de por sí tiene muchos elementos químicos, pero además forman parte de otras sustancias, también lo podemos encontrar en la naturaleza. Y entonces la idea es que a partir de esta imagen, nosotros además de conocer los elementos químicos, nos demos cuenta de dónde se encuentra mayoritariamente. Tiene dibujos de ejemplos de los distintos elementos químicos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí el potasio, que es parte de los vegetales, el calcio que se encuentra en las conchas y en los huesos, y así vamos a ver distintos ejemplos en donde yo puedo encontrar cotidianamente los elementos químicos. Entonces, estos elementos no están solo en la naturaleza, generalmente reaccionan. Reaccionan quiere decir que van a conjugarse con otros elementos químicos, se pueden juntar, se pueden dividir, están en constante movimiento. Y aquí vamos a también analizar que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, por ejemplo, la planta para hacer fotosíntesis, que fotosíntesis también fue algo que nosotros vimos, necesitaba de agua más dióxido de carbono y luz solar, ¿cierto? Y a partir del agua y el dióxido de carbono era capaz de crear glucosa, que era el azúcar, y liberar oxígeno al ambiente. Es decir, con la misma cantidad de elementos químicos, pero con otra composición, finalmente logra crear, en este caso, su propio elemento que es la glucosa. ¿Sí? Entonces, así ocurre un montón de reacciones. Ya en este caso, un ejemplo súper real, que nosotros no lo podemos apreciar, ¿cierto? Porque es microscópico, al igual que muchas de las otras reacciones químicas, pero sí somos capaces de apreciarlo a través del crecimiento de la planta, de que le salen frutos. Entonces ahí nosotros sabemos que efectivamente la planta está haciendo su propio alimento. Y eso lo toma a partir de otros elementos, otros compuestos que están en la naturaleza, que, reitero, era el dióxido de carbono y el agua. Entonces hace esta reacción química. ¿Sí? Entonces, reacción química es lo mismo que cambio químico, que hay un proceso interno de la materia en donde se produce un cambio. Nosotros podemos ver dos tipos de cambio en la materia, cambio físico y cambio químico. El cambio físico es cuando solo se transforma la estructura de la materia. Ya puede ser, por ejemplo, incluso algo tan cotidiano como que se derrita un hielo, es un cambio físico porque sigue siendo agua, pero el agua cambió de composición. ¿Sí? Sigue siendo H2O, pero antes estaba el agua sólida como hielo, y luego si se derrite es agua líquida. ¿Ya? Pero sigue teniendo la misma composición química. Nosotros ahora vamos a analizar cambios químicos, donde su composición química va a variar. Y tenemos distintas características de las reacciones químicas. Ya las sustancias entonces se van a transformar. Al transformar su estructura química, se pueden apreciar cambios físicos también. Durante una reacción química también puede haber un cambio de energía. Puede absorber energía o puede liberar energía. ¿Ya? Y esas tienen un nombre más específico, como una reacción exotérmica, quiere decir que libera energía, y la reacción endotérmica quiere decir que absorbe energía. Y ahí muchas veces nosotros la podemos ver como energía que se libera en forma de calor.
Y como les decía, también cumple con la ley de la conservación de la masa, quiere decir que yo voy a tener siempre los mismos elementos químicos participando en esta reacción. No se va a crear nuevos elementos químicos ni van a desaparecer, solamente van a transformarse. ¿Sí? Entonces, aquí está el ejemplo de la fotosíntesis, ¿cierto? A través de esta imagen y la importancia de las reacciones químicas que nos permiten una serie de funciones, tanto como procesos vitales, como en el caso de la fotosíntesis o en el caso de la creación de la energía dentro de mi cuerpo. Sí, en el proceso de la alimentación, la respiración, siempre voy a ver, va a estar implicada alguna reacción química. De hecho, finalmente que yo funcione es un conjunto de reacciones químicas que ocurren a todo momento y a distintos niveles dentro de mi cuerpo, pero también nosotros lo podemos ver como parte de nuestro proceso industrializado, ¿ya? O sea, gracias a las reacciones químicas se pueden realizar por ejemplo, exámenes de laboratorio, se pueden hacer, o sea, las fábricas pueden funcionar, se pueden hacer los automóviles, centrales térmicas, o sea, también es parte de nuestro cotidiano, tanto de la naturaleza como funciones de vida, pero también como funciones que no son vitales, pero que sí nos permiten sobrellevar la vida tal como la conocemos. ¿Sí? Incluso, por ejemplo, lo más cotidiano es que nosotros veamos estas empresas grandes, ¿cierto? Las típicas que liberan CO2 al ambiente. El liberar CO2 al ambiente quiere decir que dentro de esa empresa están ocurriendo reacciones químicas. ¿Ya? Y nos vamos como a la estructura de una reacción química. ¿Ya? En la reacción química yo voy a tener dos grandes partes. Voy a tener una parte que son los reactivos y otra parte que son los productos. Los reactivos son lo que voy a iniciar la reacción química, lo que requiero para que esta reacción química ocurra. Y los productos viene siendo el resultado de la reacción química, ¿sí? Entonces siempre voy a tener estas dos partes. Puede ser, ahí sale la flecha roja entre medio, puede ser solo hacia un lado o puede ser viceversa, hacia un lado y hacia el otro. Puede ser incluso que de producto pase reactivo, así viceversa como les digo. Entonces, esto puede también variar dentro de la reacción química. Puedo tener un reactivo y dos productos, o puedo tener dos reactivos y un producto, o 3 y 4, eso no importa. Lo único importante yo para identificar cuál es el reactivo y cuál es el producto es la flecha. ¿Ya? Y esto es igual que una ecuación matemática. La matemática yo voy a tener las mismas cantidades a cada lado del igual, ¿cierto? Voy a tener 2 más 5 por un lado del igual y al otro lado voy a tener 7. Los dos significan lo mismo, pero están expresados de distintas formas, ¿cierto? Aquí ocurre lo mismo, pero la diferencia está que en vez del igual yo voy a utilizar una flecha. ¿Ya? Y además que los números son un poquito más complejos porque voy a utilizar elementos químicos también. Y aquí tenemos un ejemplo, que es el agua oxigenada. ¿Ya? Entonces, lo primero que tengo que saber es conocer estos elementos químicos. El H representa el hidrógeno y la O representa el oxígeno, ¿ya? Y estos van a ser los únicos elementos que participan en esta reacción. Ahora, a través de chat, ojalá, para que así me resulta más fácil verlo, como los silencié. Pero puedo reiniciar acá la audio. Quiero que me digan cuál es el reactivo de esta ecuación química. Ya sea con letra o con el nombre que está en paréntesis. ¿Cuál es el reactivo de esta reacción química? Ahí lo estoy... ¿Sí? ¿Cuál será el reactivo? ¿El hidrógeno? Ya. Tenemos el reactivo, solo que está antes de la flecha. Entonces lo primero que yo voy a hacer va a ser identificar la flecha. Ya así de simple. Entonces, antes de la flecha vendría siendo el reactivo. En este caso es
esto, todo esto, ¿ya? Que es el peróxido de hidrógeno. ¿Sí? El peróxido de hidrógeno es el nombre científico, el nombre químico, y como yo también lo puedo decir, H2O2, es decir, tengo 2H y 2 oxígeno, y por eso se llama agua oxigenada. El agua normalmente es H2O, es decir, tiene una H, o sea, perdón, tiene 2H y un oxígeno. Déjenme ver si puedo escribir acá. Ya. El agua normal es H2O. Y me quedó un poco feo. ¿Lo ven, cierto? Lo que escribí en rojo ya. Esa es agua normal. Y yo estoy hablando acá de peróxido de hidrógeno u agua oxigenada. El agua oxigenada es nombre coloquial, por así decirlo, y el peróxido de hidrógeno nombre químico. ¿Por qué entonces se llama oxigenada? Porque el agua, en vez de tener un oxígeno, tiene dos. ¿Sí? Ya, entonces, ¿ustedes han echado alguna vez agua oxigenada en una herida? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como Es sale como efervescente. sí, ¿cierto? Tal como sale en la imagen, salen burbujitas, Sí, ¿cierto? sí. Entonces eso me implica que hay gas entre medio de la reacción. Entonces yo voy a ver ahora los productos. El producto es agua y oxígeno. Y el oxígeno en la naturaleza está como forma de gas. Entonces, por eso el agua oxigenada, cuando yo me la echo en alguna herida, salen burbujitas y ese burbujita no es nada más que oxígeno. ¿Ya? Entonces, yo sé que esto puede parecer complejo, pero vamos a ir paso a paso lentamente. ¿Ya? Entonces, si alguien tiene la televisión, lo voy a silenciar nuevamente. Después, vamos con las preguntas. Ya, ahí sí. Ya, entonces, voy a reiterar. Tenemos aquí, esto lo voy a borrar porque no me sirve. Estoy probando aquí, borrador. Ya. Entonces tenemos, ¿qué elementos participan en esta? ¿Qué elementos participan en esta reacción química? Tenemos el hidrógeno, que es la H, y el oxígeno. Son los únicos elementos. La H se llama hidrógeno y la O es el oxígeno. ¿Ya? Aquí tenemos 2H y 2 oxígeno. Ya, esto lo voy a poner como en un paréntesis. No voy a pescar todavía el número grande, solamente los números chiquititos. 2H y 2 oxígeno. Eso su nombre químico es peróxido de hidrógeno. Y aquí también, como les dije, toda reacción química se basa también en el principio de conservación de la masa. Entonces, tengo los mismos elementos químicos. Tengo H y tengo O. Tengo lo mismo. ¿Ya? Entonces aquí yo me doy cuenta que tengo, en esta agua, tengo 2 hidrógenos y 1 oxígeno, y aquí tengo 2 oxígenos. ¿Ya? Entonces, en cantidades aún no vamos a avanzar en eso, a cómo equilibrar una ecuación química, eso va más adelante. Pero sí me importa que por lo menos identifiquemos cuántos elementos químicos participan en esta reacción. Aquí tengo hidrógeno y oxígeno y aquí también tengo hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? Ese es un ejemplo de una reacción cotidiana. Ojalá que alguno de ustedes haya hecho eso y así pueden recordar en base a su experiencia de echarse agua oxigenada en una herida y se va a poder recordar que cuando se echa agua oxigenada en una herida se libera oxígeno. ¿Sí? Le salen burbujitas. Y ahora sabemos que ocurre una reacción química. Ya, yo creo que, a ver, no sé si lo voy a decir, pero después lo vamos a retomar que esto es un poquito más complejo.
Tenemos estos números grandes, que yo les decía que por mientras no los vamos a pescar. Estos números grandes se llaman coeficientes, estos de aquí. ¿Sí? Estos de acá, los 2 son coeficientes. Y eso me indica cuántas moléculas yo voy a tener de cada, o sea, cuántas moléculas voy a tener, ¿cierto? De cada compuesto. Entonces, aquí este es un compuesto. El compuesto, ¿cómo lo identifico? Siempre comienza con una letra, que es un símbolo químico. El número grande, entonces, me indica que tengo 2 moléculas de peróxido de hidrógeno. 2 moléculas de este compuesto. Y el agua, también tengo 2 moléculas de agua en esta reacción química participando. ¿Ya? ¿Por qué me importa esto? Porque, como les dije más adelante, vamos a equilibrar. ¿Ya? Entonces yo después tengo que conocer estas partes de la reacción química para poder calcular cuántos voy a tener de tal lado y de tal lado. Del lado de los reactivos y del lado de los productos. ¿Ya? Esto, entonces aquí se hace un cálculo, que este cálculo todavía no lo vamos a ver. Ya. La reacción química se puede hacer más lenta o más rápida dependiendo de distintos factores. Por ejemplo, mientras más superficie de contacto tenga, más rápido va a ser la reacción química. Quiere decir que, por ejemplo, si vamos al mismo ejemplo anterior del agua oxigenada, mientras más grande sea la herida, más rápido se va a ir liberando el oxígeno. La temperatura, en general, la temperatura alta ayuda a que la reacción química sea más rápido. Y la cantidad de reactivo, es decir, la cantidad de agua oxigenada que voy a tener en este caso. Ya podemos ver acá distintas reacciones químicas que son más cotidianas. Por ejemplo, la combustión. El quemar algo quiere decir que ahí hay una reacción química. ¿Ya? Se combinan una serie de elementos químicos y estos cambian en su composición y se libera, por ejemplo, el CO2 al ambiente, también se libera un poco de agua dentro de esa reacción química y además es una reacción química dentro de las características que libera energía, se llama exotérmica porque ustedes pueden ver que cuando se prende algo, se libera energía en forma de calor. Entonces, una reacción química en donde sale calor. La corrosión típica que nosotros la vemos en las rejas de las casas, en donde se ve ya como la reja carcomida, ahí también ocurre una reacción química, ¿ya? Es el oxígeno el que oxida las partículas del metal, que finalmente hace que cambie en su estructura física. Pero hay un cambio químico detrás de este cambio físico. Cada vez que se nos pudre algo, ahí actúan bacterias u hongos en la descomposición que finalmente cambian la estructura química, en este caso, por ejemplo, la manzana, y se ve que la manzana se está descomponiendo. Pero es finalmente algún microorganismo como bacteria o hongo que al alimentarse de la manzana hace que cambie su estructura química. De hecho, también lo podemos ver de otro lado, de un lado más positivo. Cada vez que la levadura que yo le echo a la harina para hacer el pan, se está alimentando de esta harina, hace una reacción química y libera un gas, que es el CO2, y eso hace que el pan tenga burbujas, que la miga sea esponjosa. Entonces también nosotros lo podemos ocupar a nuestro favor. La fotosíntesis. La fotosíntesis también es algo que yo ya les di como ejemplo al inicio de la clase, que finalmente es una reacción química porque la planta ocupa dos reactivos, que es el agua y el CO2, y genera un producto que es la glucosa y además genera otro producto que es el oxígeno. Y la respiración celular es la que hace nuestras células para hacer la energía. Aquí ocurre todo lo contrario a lo que ocurre en la fotosíntesis. Nosotros ocupamos oxígeno y glucosa y generamos CO2 que lo botamos como desecho en la expiración. Y también generamos agua.
Entonces ocurre como todo el proceso contrario. Ya. Entonces, voy a retomar un poquito porque sé que fue algo súper distinto, quiero ir como lento. Ya, entonces vimos que finalmente para hacer una reacción química hay elementos químicos que están ordenados en algo que se llama tabla periódica de los elementos. Esta tabla periódica de los elementos finalmente son elementos que nosotros podemos ver en distintas situaciones o distintas partes de la naturaleza, y en la naturaleza o también en la industria constantemente hay distintas reacciones químicas, que va a haber un cambio en la estructura química de algún producto, de alguna sustancia. Y las reacciones químicas entonces cambia la sustancia, la estructura química, y eso puede provocar un cambio físico como lo vimos con la corrosión, por ejemplo. También en una reacción química yo puedo absorber energía o puedo liberar energía. Y además cumple con la ley de conservación de la masa, donde la masa no se pierde ni se crea, solo se transforma. Nosotros la podemos ver en el cotidiano, como en fenómenos naturales, como el respirar, como en la fotosíntesis, como para alimentarnos, pero también lo podemos ver en procesos más industriales que nos permite la creación de automóviles, de centrales térmicas, incluso en la cocina vamos a tener distintos tipos de reacciones químicas. Y una reacción química se ordena de las siguientes formas. Tengo reactivos, tengo la flecha, ¿cierto? Y tengo productos. Y esto, lo más simple que lo podamos ver es como lo mismo que ocurre en matemáticas. Ya tengo un lado, cierta cantidad de números, un igual, y luego está el otro lado, igual que una ecuación matemática. ¿Sí? Y esta ecuación matemática tengo que tener las mismas cantidades de un lado y del otro, pero pueden estar expresadas de distintas formas. Y tenemos este ejemplo que era el de agua oxigenada. Ahora sí, el reactivo, como les dije, el que está antes de la flecha, que en este caso es este H2O2, que es el peróxido de hidrógeno, y cada vez que reacciona, se forma agua y se libera oxígeno. Y esas son las burbujitas que nosotros vemos cuando tenemos el agua oxigenada en un árido. Y además tenemos este número grande que está delante de alguna molécula, que es el coeficiente, ya que me indica cuántas moléculas hay de ese compuesto. ¿Sí? Quizá algo más me faltó decirles que no estaba anotado, la diferencia entre un elemento químico y un compuesto. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien que quiera cooperar? ¿Cuál será la diferencia entre un compuesto y un elemento químico? Porque yo les mostré ahora elementos químicos que estaban en la tabla periódica. Pero yo también hablo de compuesto. ¿Ya? Estos son los elementos químicos. ¿Sí? Y un compuesto es la unión de dos o más elementos químicos distintos. Esa es la diferencia entre un elemento químico y un compuesto. Entonces, por ejemplo, ahora sí necesito que me cooperen. En este ejemplo, ¿cuáles serían los elementos y cuáles serían los compuestos? Entonces, de nuevo, un elemento químico son los elementos de la tabla periódica y los compuestos es la unión de uno o más elementos químicos distintos. Entonces, este H2O2, ¿es un elemento o un compuesto? Un elemento. ¿Ya? Volvemos a la definición. Elemento es solamente uno. Y un compuesto es la unión de dos o más elementos.
distintos. Compuesto. Es un Compuesto. compuesto, sí, es un compuesto, Compuesto. porque tengo Tiene dos. unidos el hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? Ujú. El agua, en este caso, ¿es elemento o es compuesto? Elemento. Elemento. ¿Por qué? ¿Cuál sería el elemento participante en el agua? El hidrógeno. Ya, pero al lado del hidrógeno tengo el oxígeno, entonces es un compuesto también. Miren, También el fíjense, compuesto. sí, Ah, ya, sí. fíjense Sí. acá, el oxígeno tengo solo O, El oxígeno, sí. entonces el oxígeno vendría siendo un Elemento. elemento, ¿cierto? Sí. Porque tengo dos oxígenos, pero son dos elementos iguales, Iguales, sí. ¿sí? Aquí en este caso tengo dos elementos distintos, H2O2. Ya, en una reacción química, ¿cómo yo separo los compuestos? Porque entre medio va a haber un más o va a haber una flecha. Si hay un más, significa que son dos compuestos distintos, como acá, ¿cierto? Yo tengo aquí el hidrógeno y el oxígeno, o sea, son dos distintos. Acá está la flecha. ¿Ya? Y estos son las que son parte de la naturaleza. Ya. Entonces, eso es... ¿qué me interesa que quede de esto? Quizás lo matemático lo podemos dejar para más adelante, que sí conozcamos los tipos de reacciones químicas que ocurren y sus características. Con eso es suficiente. Y por lo tanto la actividad también está enfocada a eso. Hay que hacer un mapa conceptual con los conceptos utilizados en la diapo, dígame, ¿lo escucho? Fue lo que más le importa, no la parte matemática. La parte matemática sí me importa, pero por ahora que estamos recién en la primera clase de química, no. ¿Ya? Ya. ¿Sí? Para la próxima clase, además de esto, les voy a dejar como que si tienen alguna tabla periódica en su casa, que la miren, que la observen, ya que vayan viendo los elementos químicos, quizás vayan reconociéndolos, porque para más adelante vamos a conocer los elementos químicos y vamos a relacionar el nombre con el símbolo químico. Que el oxígeno se representa con una O, por ejemplo, el hidrógeno se representa con una H, el calcio se representa por una CA, y ahí la idea es que vayamos reconociendo. Ya. Ya eso, entonces vamos a ir bien lento porque yo sé que esto puede ser un poco más complejo. Entonces, por primera clase lo que me interesa es que conozcan las características de una reacción química, los ejemplos y los tipos de reacciones químicas. Y por eso hay que agruparla en un mapa conceptual en donde utilicen 10 conceptos. Como mínimo, pueden utilizar más, sí. Y 3 ejemplos de reacciones químicas que suceden en la naturaleza. Ya es cortita la actividad, está enfocada, insisto, como con el contenido más que con la aplicación. Son solamente esas 2 preguntas de actividad. Profe, Dígame. estoy medio perdido. ¿A qué se refiere con un mapa conceptual? Ya. Le vamos. ¿Ustedes ven toda la pantalla o Sí. sí? Sí, se ve todo en la pantalla. Ya, entonces yo busco aquí en Google para mostrar un ejemplo de mapa conceptual. Lo más fácil es siempre ejemplificar de forma visual. Entonces, un mapa conceptual es un ordenador gráfico que nos ayuda a ordenar conceptos. ¿Ya? Y el mapa conceptual se utilizan solo conceptos. La idea es no utilizar frases largas. Por ejemplo, yo utilizo fotosíntesis solamente. O utilizo aumento de la temperatura. 2 palabras, no una oración. ¿Ya? Ya. ¿Sí? Esa es como la gracia del mapa conceptual. Y yo tengo un concepto central, que en este caso podría ser, ¿cuál es la palabra que engloba todo? O las 2 palabras que engloban todo. Productos y servicios influyen enormemente. ¿Qué se le ocurre que puede ser? Elementos químicos. Elementos químicos, ya, puede ser. Entonces yo pongo Reacciones. o reacciones Reacciones químicas. químicas. Ya, entonces Sí. pongo de título reacciones químicas. Entonces, Ya. ya, reacciones químicas de título y le tiro una flecha. Se clasifican en, ya, y ahí voy diciendo tipos de reacciones químicas. Sus características son, y
sus características, pero la idea es no copiar textual todo, sino que sacar conceptos, por eso se llama mapa conceptual. ¿Ya? Entonces, ahí ya, elementos químicos podría poner aquí, o reacciones químicas, algunos ejemplos, sus características, y así ustedes se ordenan de la siguiente forma, o tienen reactivos y productos, y ustedes van viendo cómo lo organizan, ¿ya? ¿Les parece muy difícil? No. Un poco. Un poco sí. ¿Ya? Entonces, bueno, la idea es que estas herramientas son súper útiles para ordenar todo el contenido, ¿ya? Y la idea es que igual cada mapa conceptual va a tener su impronta, por así decirlo. Cada mapa conceptual va a tener su forma de hacerlo, porque cada uno va a entender de acuerdo a lo que, o sea, ojalá que todos entiendan lo mismo, pero lo va a expresar de distintas formas. ¿Ya? Entonces también son súper personales. ¿Ya? Y eso me indica a mí que si ustedes ordenan los conceptos como adecuadamente, significa que van incorporando el contenido. ¿Ya? Entonces, aquí hay un mapa conceptual. ¿Ven? Título, mapa conceptual, permiten. Y tienen 5 conceptos alrededor que no ocupan oraciones largas, sino que ocupan máximo acá 3 palabras, 4 palabras, está bien. Ya la idea es sintetizar y ordenar esos conceptos. Por ejemplo. Pero tiene que tener una lógica. Sí, claro, por eso hay un concepto central. A partir de ese concepto central yo voy destinando conceptos secundarios. Ya, por ejemplo, a ver si hay otro ejemplo acá. Obviamente por tener una lógica ya tiene un concepto en sí, los 10 conceptos que usted me pide, ¿no? Claro. ¿Qué conceptos claves quedaron hoy día? Veamos. La reacción de los elementos químicos. Ya, reacción química, ¿cierto? La reacción química se compone de reactivos y productos, ¿cierto? Tengo reactivo y producto. Ya, además, tengo reacciones químicas, ejemplos, ¿cierto? La última diapo tenía ejemplos, que son la fotosíntesis, la respiración celular, la corrosión, la combustión. Entonces ahí tengo distintos conceptos que yo puedo ir incorporando. Yeah. Entonces tengo un título, tengo subtítulo y tengo como ejemplos. Por ejemplo, aquí comer es una actividad cotidiana, la hacemos 3 veces al día, el desayuno, el almuerzo y la cena. Es una actividad además necesaria para la vida y además es una actividad cultural que determina las costumbres y la familia y puede modificar el tipo de comida y los modales. ¿Sí? Entonces, aquí yo puedo leer un párrafo, pero está ordenado a partir de conceptos. Esa es la idea de un mapa conceptual. Tenemos que elegir si queremos hacerlo de elementos químicos o de reacción química. Yo diría que mejor reacción química, es más global. Ya. La reacción química ocupa elementos químicos. Ya. ¿Sí? Vamos como también soltándonos con otro tipo de herramientas que son útiles. Por ejemplo, la clase pasada les dejé ensayo, que es un artículo de opinión, ahora un mapa conceptual, que ustedes son capaces de hacerla y también son más interactivos. Sí, a ver si hay otro que sea más cotidiano antes de que se nos acabe el tiempo. Ya, por ejemplo, mapa conceptual de toma de decisiones. Y ahí se van como desligando distintos conceptos. ¿Quién está roncando? Oye, alguien que respire Paloma, fuerte. ¿estás roncando? No. ¿Tu pareja está roncando, Paloma? Ya, ¿les quedó más claro la idea entonces? La idea entonces que, ¿cómo se llama? Que que con esto a mí como base me sirve para seguir avanzando. Siempre aquí en este caso mi meta es llegar a el equilibrio de ecuaciones químicas, que eso sí es un cálculo matemático. Pero para eso yo voy a ir paso a paso y lentamente
para que esto no sea tan imposible de lograr. Ya, entonces el tema central sería la reacción química, Sí, que abarca mucho más campo y poder hacer este mapa conceptual, ¿verdad? sí. Y se me va a cortar, así que no sé si nos volvemos a conectar o quedó claro. O las dudas por WhatsApp. Por WhatsApp. Mejor las dudas por WhatsApp. Ya, que estén Ya. bien, porque en cualquier momento se Igualmente. corta. Chao. Gracias Chao. por Gracias. participar. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Chao. Chao, que estén bien. Chao. Subo el video a YouTube para que así tengan para recordar y ver si quedaron con alguna duda. Ya, profe.